¿Qué tal? Buenas tardes. Soy María Eugenia Covarrubias Hernández, profesora investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Tengo el gusto de presentar hoy este libro que coordino, que se titula Perspectivas actuales del feminicidio en México, que es editado justamente por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y de reciente publicación en julio pasado, julio de 2020. Bueno, antes de empezar a platicarles sobre este trabajo, quiero agradecer la invitación a la Feria Internacional del Libro de Tuxtla Gutiérrez en Chiapas. Felicito la iniciativa y además el esfuerzo por estar realizando esta feria en la modalidad virtual. Es una magnífica oportunidad para que se presenten los trabajos recientes y podamos tener ahí interacción con las y los autores del trabajo. Mucho éxito en esta emisión digital de la feria y bueno, les voy a presentar este libro. Me acompaña en esta presentación mi colega Manuela Amador Velázquez, que también estará hablando del libro, del trabajo, su participación que tiene en él. Y bueno, pues un gusto estar con ustedes en esta ocasión. ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Eh, Muchas gracias, mucho gusto de estar aquí con ustedes y gracias por la invitación. no, pues gracias a ti por aceptar estar también acá. Bueno, lo que les quiero platicar es que este libro es un trabajo conjunto, es un esfuerzo que involucra la participación de académicas, académicos, investigadores, activistas, y como ustedes, si tienen la oportunidad de acercarse a la lectura del mismo, verán que el título justamente reúne diferentes miradas. De hecho, el título original lo pensamos como miradas, pero lo complementamos con perspectivas porque van a encontrar 8 textos que justamente hablan de diferentes perspectivas para acercarnos a entender y a sensibilizarnos al público que no está, o a las personas que no están familiarizadas con este problema, lo que es el feminicidio de manera general, pero particularmente en México. Y aquí quiero hacer una pausa también para, bueno, mejor dicho, un paréntesis para agradecer el interés de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México por apoyar el estudio y todas las iniciativas que hay en torno a conocer el fenómeno, darle seguimiento, eh, acompañar a familiares de víctimas del feminicidio, porque tristemente en nuestra universidad tenemos 4 casos de compañeras estudiantes universitarias que han sido víctimas de feminicidio. Son los casos de Marta Karina, Leslie, Campira y Nancy. A ellas está dedicado este libro y también a familiares de las víctimas y activistas en general que luchan día a día por lograr que se haga justicia, por emprender acciones para erradicar este problema lacerante que nos duele, que nos lastima, y que hay mucho trabajo que hacer al respecto. En ese sentido, los trabajos que ustedes encontrarán en este libro justamente nos presentan una parte que nos acerca a entender este fenómeno, ¿sí? El libro puede ser leído por cualquier persona no especialista en el tema. Es justamente una aproximación para entender en dónde estamos parados en México, alrededor del feminicidio. Así, tenemos un texto de Nayade Soledad Montero Arizmendi que nos habla acerca de cómo el contexto o los contextos socioculturales en nuestro país van forjando masculinidades que traen consigo una huella de violencia. Es decir, se enseña a los niños a ser hombres, a desempeñar la masculinidad a partir de una serie de mensajes, aprendizajes, prerrogativas, en donde el uso de la violencia es parte de la vida cotidiana. Una violencia que se va naturalizando y normalizando hasta llegar a acciones de violencia extrema como es la feminicidio.
Después tenemos a Claudia Irma Portilla, que ella desde el ámbito de una instancia de procuración de justicia, en este caso la Fiscalía, encargada de investigar, implementar e investigar los delitos de feminicidio, pues nos presenta su mirada desde el interior de esta institución. Por un lado, nos va llevando a través de unos casos cómo se implementa el protocolo. Podemos saber qué se hace en estos casos, cómo se le da seguimiento, cómo se investigan, y nos presenta los aciertos que se siguen en estas investigaciones. Pero al mismo tiempo nos hace ver cómo hay una gran falta de iniciativas, de preparación, de implementación en las medidas adecuadas para llevar las investigaciones de feminicidio por la vía correcta. Entonces nos invita a la reflexión y al llamado de atención de lo que hay que hacer todavía en esta materia para efectivamente alcanzar, además de la debida investigación, pues acercarnos a la procuración de justicia. Patricia Ravelo Blancas, doctora del CIESAS, socióloga con una amplia trayectoria en la investigación de feminicidios en México, particularmente en Ciudad Juárez, nos presenta en su texto dos caras de este problema en esa entidad. Por un lado, pues nos permite acercarnos a lo que ha sido ya muchas veces estudiado y podemos tener noticias de ello, de cómo lo que han sido los feminicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua, cómo han aquejado, cómo han trastocado la vida de familias y de comunidades enteras, pero al mismo tiempo nos presenta una propuesta esperanzadora a través de un proyecto educativo que implementaron, que ella tuvo el honor de dirigir, y entonces cómo llegan a través de diferentes acciones educativas a contrarrestar estas oleadas de violencia de las que han sido víctimas. Entonces nos muestra un trabajo sumamente interesante donde nos da apertura para ver qué otras, quienes estamos en la academia, medidas podemos implementar. Tenemos el texto de Luz María Ledesma, que desde el ámbito de la comunicación hace una investigación documental para ir siguiendo diferentes notas periodísticas y observar cómo van dando cuenta en ellas de los feminicidios, cómo los nombran, cómo los presentan, va haciendo una revisión cuantitativa de lo que están registrando, pero no se queda en el dato duro, sino que nos va permitiendo ir teniendo una aproximación justamente a conocer cómo es que se está teniendo noticia de este problema en el país a través de diferentes medios, pero que no nos tenemos que quedar ahí. Son mucho más que cifras, son mucho más que conteos, nos están dando cuenta de una realidad que se va transformando y lamentablemente que va creciendo, y la cual tenemos que conocer para atender, saber en qué punto vamos a incidir en él. Hay un texto mío del cual doy cuenta de una investigación que vengo realizando desde hace tiempo y que continúo, que es acerca del feminicidio en la relación de noviazgo. Es una revisión también periodística en la que voy siguiendo notas que hablan de cómo hombres jóvenes, adolescentes en algunos casos, dieron muerte a su novia o a su exnovia justamente por el hecho de haber terminado la relación. Y me acerco a dar, a seguir una modalidad diferente de feminicidio, que es en estas relaciones íntimas o donde hay una relación de convivencia sentimental, que es muy diferente a las relaciones que se han establecido en otras parejas, de mayor convivencia. En fin, son a veces las primeras relaciones de noviazgos, son en algunos casos muy jóvenes, por ejemplo 14, 15 años, y sin embargo comparten características de otros feminicidios,
cómo la crueldad, la hazaña, la tortura, después el tratamiento que se le da a los cuerpos, en fin, una modalidad que, insisto, es necesario investigar, conocer para saber qué tenemos que atacar como sociedad, en dónde tenemos que prevenir, dónde tenemos que poner atención. Otro texto de Adriana Painberg, también desde la comunicación, hace una revisión de ciertas notas periodísticas a lo largo de un año, el 2012, para dar cuenta cómo es que los medios de comunicación, en este caso digitales, van reportando las noticias que dan cuenta de violencia cometida contra mujeres y niñas y feminicidio. Y entonces, desde su ámbito de estudio, que es la comunicación y el análisis del discurso, es muy crítica para ver, para denunciar cómo están los medios de comunicación haciendo una apología de la violencia. Entonces, como comunicóloga, centra su visión y su crítica hacia la transformación en la manera en que se presentan estas notas. Y por último, pero no menos importante, el trabajo de Paco Dorado, quien hace un recuento de la implementación de la alerta de violencia de género en el Estado de México, y a 4 años de su implementación evalúa lo que ocurrió en esa entidad, una de las más aquejadas por este delito de feminicidio, y tristemente los datos que nos aporta y el análisis que hace es que, lejos de disminuir o incluso erradicarse la violencia contra las mujeres en esa entidad, se incrementó. Todas las violencias contra las mujeres y niñas, particularmente la violencia feminicida. Entonces nos invita también a estar al pendiente de los mecanismos que tenemos como sociedad civil para emprender acciones y exigir justicia, para intervenir, para prevenir y para estar exigiendo a las autoridades que haya acciones efectivas de acuerdo a lo que está estipulado en la ley por la que se emite la alerta de violencia de género. Bueno, de manera general, este es el contenido del libro con el que se van a encontrar, y desde luego, bueno, cedo ahora el micrófono a mi colega Manuel Amador para que él nos hable desde su perspectiva del contenido del libro y de su trabajo en particular. Por favor, Manuel. Sí, muchas gracias. Bueno, pues hablaré un poco de este texto, pero sobre todo me gustaría enfatizar en la importancia del texto y los aportes que en él trae consigo. Y bueno, pues yo soy activista, soy investigador también independiente, y llevo más de 10 años involucrado en el tema de investigación sobre el feminicidio en el Estado de México. Trabajo en Ecatepec, trabajo en Naucalpan como profesor, es decir, las periferias de la ciudad, en la preparatoria y en la escuela, la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán de la UNAM. Y el texto al cual escribo acá lleva el título de Rostros desdibujados, cuerpos desde el silencio, los feminicidios del Estado de México entre la precarización de la vida, la indolencia y la impunidad. Y bueno, este texto es producto de ese trabajo, de estar en contacto con la realidad, de estar conociendo de cerca las historias de violencia feminicida, de violencia como tal, de desapariciones, casos muy cercanos que me llevaron a involucrar, a construir pedagogías alternativas para poder visibilizar en esta escuela, en la preparatoria Francisco Villa, que está ubicada en Ecatepec, y que esto me llevó a construir pues estas alternativas de diálogo, una propuesta educativa que fomentara precisamente la visibilización de esta realidad, y encontramos en el arte y en el performance una forma para poder visibilizar, pero sobre todo construir ciudadanía desde ahí. Ir a los espacios donde habían cometido los feminicidios, donde encontraron los cuerpos,
reconstruir a partir del performance creados en el taller. De esto hablo un poco en el texto, pero sobre todo hablo de esta forma en que me fui dando cuenta de qué características tenía estos feminicidios. ¿Por qué parecían con esta crueldad de estos feminicidios cometidos hacia niñas, mujeres adolescentes, mujeres de diferentes edades que aparecían sus cuerpos tirados en los canales de aguas negras, en los basureros, o que eran arrojados de autos en plena luz del día, cuerpos maniatados, asesinados, y que aparecían ahí? Entonces, ¿qué estaba pasando? Entonces fue como dar cuenta de que detrás del acto mismo, del acto de crueldad, había toda una realidad, una estructura social y política que sustenta esa crueldad, el feminicidio como tal. Ir con cuidado, poco a poco encontrándome con los familiares, fue también como entender la forma en cómo habían ellos respondido, la forma en cómo ellos habían sido impactados en sus vidas, pero también cómo habían sido silenciados muchos casos de familias, padres y madres buscando a sus hijas y buscando justicia por feminicidios. Entonces, eso nos habla también de una realidad, de un contexto con ciertas características. Entonces, la investigación de la cual yo hablo en este libro tiene que ver con eso, con poder nombrar la forma de la crueldad, porque esto también tiene un dato, esto también tiene un elemento de análisis que nos pueda permitir potencializar un análisis, una postura como seres humanos, como ciudadanos, y hablar de las responsabilidades públicas también, por supuesto, de políticas públicas, de prevención. El ejercicio de escritura fue contado de una manera muy cuidadosa, porque el tema es muy, muy cruel, los casos son muy crueles de los cuales se habla, pero hay que nombrarlos y hay que decir la forma en que se tratan, porque eso nos tiene que dar, nos tiene que lanzar y poner en otro lugar, como ciudadanos, como personas. Y ese texto nos hace reflexionar, nos aporta, considero yo, una metodología para analizar el feminicidio en los diferentes contextos en que ocurre. Es decir, ¿cuáles son los factores sociales, culturales y políticos que sustentan el feminicidio? ¿Cómo implica ser mujer en contextos específicos? ¿Qué implica ser hombre en contextos específicos de, por ejemplo, en Ecatepec, o el Estado de México, los municipios que están en la periferia alrededor de la Ciudad de México? ¿Qué implica ser hombre? Que son espacios de impunidad, de ilegalidad, de precarización de la vida. Por eso yo hablo acerca del tema de la precarización de la vida, y cómo esto tiene un gran elemento central para que esto siga sucediendo. Pero sobre todo la forma en que las autoridades están mirando a las mujeres pobres que viven en la periferia. Si hablamos de que en México están matando a las mujeres, también tenemos que enfatizar, y es lo que yo intento, están matando concentradamente en lugares específicos a mujeres pobres. Entonces hablo un poco del espacio, hablo un poco de estas situaciones. Nos permite como tal este texto acercarnos a una realidad, pero también nos permite como tener, o al menos eso intento, o quiero lograr cuando hice esta escritura, que sirva como un ejemplo de análisis de realidades, de contextos distintos que hay en México y en América Latina. Y que esto nos permita construir saberes también, construir saberes a favor de la dignidad, de la justicia, los derechos humanos de las niñas y mujeres que viven en contextos de precariedad, de indolencia, pero sobre todo desde esta mirada política que desprecia lo pobre. Este trabajo se enlaza con otros que aquí se señalan, porque el libro es tan valioso y necesario, porque en México, cuando se habla de feminicidio, mucha gente
sigue evitar el tema, sigue haciéndose como que si esto es un tema meramente como de moda ahora. Entonces, este libro es importante porque hay pocos estudios sobre el tema desde una manera académica. Hay muchos trabajos periodísticos, pero la academia también tiene que estar ahí. Pero también el libro es importante porque dialoga con la sociedad, con las voces que están teniendo esa experiencia en su activismo, en los lugares donde están trabajando, en espacios de instituciones públicas, cómo está operando el Estado, qué características tiene esa institución que habla y dice cuando, o por qué no habla y qué no dice cuando se habla de feminicidios, y por qué no habla y por qué no dice o qué dice cuando no quiere decir nada. Entonces, eso es importante. Entonces, es un material que nos conecta a diferentes voces, entre ellas el de Patricia Ravelo, que habla de esta experiencia que tuvo en Ciudad Juárez, las metodologías que ella implementa. Y creo que estos dos trabajos nos permiten como dar un acercamiento a la realidad. El trabajo de Paco Dorado, por ejemplo, también nos permite como a tener como una estructura de análisis que es necesaria cuando se habla de las alertas de violencia de género. ¿Qué relevancia realmente tiene hablar de una alerta de violencia de género? O cómo el Estado dentro de sus discursos políticos utiliza este tema también como un discurso de oportunismo para neutralizar también, mirar la realidad de lo que pasa en los diferentes lugares donde ocurre el feminicidio. Entonces, estos esfuerzos y esa diversidad de voces nos permiten, creo, tener como al final de la lectura del libro, una postura muy clara de la importancia y relevancia que tiene hacer investigación, y de que el feminicidio ocurre de manera tan diversa y tan compleja y tan multifactorial que, que que aporta un gran incentivo a la lucha, sobre todo porque es un libro militante. Y agradezco mucho a mi compañera María Eugenia Covarrubias logro, el lograr conjuntar estas voces hacia la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, estas voces que nos hablan de diferentes lugares, pero que cada voz es importante, porque si seguimos diciendo que es un tema que pues un tema de moda, es un tema sensacionalista, o es un tema que se está utilizando contra el gobierno, estamos otra vez cayendo en ese mismo lugar, haciendo responsables a las luchas, en este caso, a las voces que siguen insistiendo nombrar y visibilizar, y de una manera neutralizar también la posibilidad de diálogo o simplemente cancelarlo. Entonces, creo que es importante poner este libro en un lugar pues fundamental en nuestra conciencia como ciudadanos ante un ambiente hostil. Cuando empecé a involucrarme en este tema en el 2010, 2011, había entre los datos que en México asesinaban a 5, 6 mujeres al día. Ahora estamos hablando de 10, 11. Es decir, los asesinatos de mujeres han aumentado, y no asumimos la responsabilidad como ciudadanos, pero también como hombres, porque omitimos hablar de una verdad, porque a veces porque es muy cómodo. Entonces, este libro nos habla también de la responsabilidad de luchar contra un tema atroz, que es el feminicidio, entre todas y todos, a favor de la vida, la dignidad y la esperanza, como se traza también en diferentes voces que aquí en este libro señala. Pues yo agradezco mucho la invitación, y recomiendo fuertemente este libro, que podamos discutirlo en diferentes espacios, y que siga y que abone precisamente al construir perspectivas y miradas diferentes para analizar el feminicidio en los contextos tan diversos que tiene nuestro país. Muchas gracias.
Muchas gracias a Manuel Amador por sus interesantes comentarios y la invitación a leerlo. Yo les reitero la invitación también a que se puedan acercar a la lectura de este libro. De momento voy a hacer el comercial, bueno, estará en las librerías de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, pero pues, seguimos con las puertas cerradas, pero lo pueden pedir a través de librerías El Sótano, que tienen distribución a domicilio. Y bueno, les dejo un correo de contacto por si requieren información adicional a la que les hemos dado, con muchísimo gusto. Mi correo es todo con minúsculas, maria.eugenia.covarrubias@uacm.edu.mx. Muchas gracias y bonita tarde. Muchas gracias, hasta luego. Hasta Gracias por la luego. invitación. Gracias, Manuel.